Bendiciones para Cocina. Está conectado ahí con nosotros. Nosotros quisiéramos en el día de hoy bendecir a todas las personas que de una u otra manera van a estar conectadas todos estos días. Dios bendiga a Natanael Grullón, que está conectado ahí con nosotros. Quisiera en esta hora, sí, Dios te bendiga bastante. Estamos tocando todos estos días los temas de la reforma protestante. En el día de mañana, una fecha muy importante para mí. Un abrazo, Natanael. En el día de mañana nosotros estamos celebrando el don de la vida. Entonces, mañana estamos de fiesta de cumpleaños. Quise conectarme ahora, voy a conectarme en la noche. Mañana, día de mi cumpleaños, también voy a hacer un live. Sí, bendiciones, Sonia García. Entonces, en este momento quise conectarme porque estamos promoviendo el estudio de la teología, motivando a hombres y mujeres a capacitarse para servir de manera efectiva en el reino de Dios, en la iglesia local. Y es muy importante entonces hacer una definición de la palabra teología. Dios bendiga a Cristina Guzmán. Teología. El término teología es un término de origen griego. Theos significa Dios y logos, ciencia, estudio. De manera que la teología es el estudio acerca de Dios. Y en sus orígenes, ese término tuvo el sentido estricto de inteligencia y reflexión, porque está vinculado con la palabra logos, palabra razonada, discurso articulado acerca del misterio de Dios. De ahí que viene la palabra teos, Dios, y logos, ciencia, estudio, cosa, palabra, verbo, acción, etc. Y posteriormente, en la historia de la iglesia en particular, y en otra época en el desarrollo del pensamiento cristiano, el significado se fue ampliando hasta abarcar, tocar lo que tiene que ver con la acción histórico-salvífica de Dios. Desde la teología de la creación hasta la teología de las últimas cosas. Entonces es muy frecuente nosotros escuchar en el campo de la teología la palabra teología de la iglesia. Es un término muy común. Se habla también modernamente teología del trabajo, teología política. ¿Por qué? Porque son realidades históricas, sociales, como el trabajo y la política, han pasado a ser tema de reflexión teológica porque nos refieren en forma específica al misterio de Dios y su manifestación salvadora en la historia. Hoy día también se usa con frecuencia la palabra teología negra en muchas partes del mundo, teología feminista, teología india. Esta teología surge por los diferentes sectores de las clases excluidas de nuestra sociedad, como negros, mujeres, indígenas y otros, que comienzan a luchar por sus derechos y a reflexionar sobre sus experiencias de lucha y liberación a la luz de la fe cristiana. Saludos para el pastor Feliciano Mercedes, que está conectado ahí con nosotros. Así entonces, el quehacer teológico asume las luchas específicas de los sectores que son excluidos como de la sociedad. Saludos para Cristina Guzmán ahí. Sí, gracias, un abrazo. Sectores que son excluidos. También se habla de teología y economía, teología y ecología, porque la teología va adquiriendo un desarrollo sumamente amplio. Ahora bien, en el campo de Latinoamérica, en los materiales que ha escrito la Universidad Bíblica Latinoamericana y un grupo de teólogos durante muchos años, ellos dan diferentes definiciones acerca de la teología, pero hay una definición en particular que yo creo que encaja muy bien para todo lo que estamos haciendo. Teología es la reflexión crítica sobre la fe en Dios
y sobre la historia de Dios con su creación. Reflexión crítica a partir de la fe vivida y celebrada desde una praxis eclesial y un contexto sociohistórico específico. Repetimos nuevamente: teología es la reflexión crítica sobre la fe en Dios y sobre la historia de Dios con su creación. Reflexión crítica a partir de la fe vivida y celebrada de una praxis eclesial y un contexto sociohistórico específico. Por eso es muy importante comprender que la teología se hace desde un contexto particular, aunque se puede abarcar de manera genérica, pero se hace desde un contexto particular porque hay una comunidad que tiene una experiencia de vida y que va a contar ahí cómo Dios ha intervenido en su cotidianidad y cómo el Señor ha hecho las transformaciones que se necesitan en esa comunidad. Recuerden que nosotros estamos motivando mucho el estudio de la teología. Por eso esta reflexión sobre la teología cae como anillo al dedo. Saludos para Diony Cuello, que está conectado ahí con nosotros. Nosotros queremos seguir profundizando en la noche, después de las 10, vamos a estar haciendo un live, motivando a la gente al estudio de la teología, a comprender que la teología se hace desde un contexto específico particular. Y ese contexto es sociohistórico específico. La teología es la reflexión crítica sobre la fe en Dios y sobre la historia de Dios con su creación. Saludo para Yocasta, que está ahí conectada con nosotros. Entonces, ese estudio de la teología es un estudio abarcador. Y entonces, tenemos que prestar atención a una serie de términos que nosotros tenemos que ir desarrollando en el campo de la teología. Hay que estudiar mucho teología bíblica, teología sistemática, teología práctica. Todo eso viene en la licenciatura que vamos a estar dando el día 5 de noviembre. El tema de exégesis, la teología bíblica, la hermenéutica bíblica, todo lo que abarca la teología sistemática e histórica, la historia de la iglesia y de la teología o teología histórica, con las diferentes propuestas. La iglesia antigua, saludo para Alessandra, estamos con nosotros, la iglesia antigua, siglo I al siglo VI, la Edad Media, siglo VII hasta el siglo XV, la Reforma y la Contrarreforma, siglo XVI hasta el siglo XVII, la Ilustración y la Modernidad, siglo XIX y XX, y la época actual. El día 6 de enero estaremos iniciando un diplomado en Historia de la Iglesia que va a durar 8 meses, donde se estará viendo todo este contenido. Vamos a trabajar también la dogmática o teología constructiva, vamos a trabajar también la ética teológica, la correlación con otra disciplina, que son muy importantes, la ciencia de la religión, la sociología de la religión. Habrá un cuestionario bastante largo para que la gente seleccione todo. Vamos a trabajar fuertemente la teología en la tradición protestante. Teología en la tradición protestante. Que esto es muy importante que nosotros lo podamos desarrollar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar explicando los elementos teológicos fundamentales que originaron la tradición evangélica protestante. Vamos a tener también ahí, en ese diplomado, que empieza el 6 de enero, distinguir los cimientos que liberaron el pensamiento protestante, la historia de la iglesia, como el llamado principio protestante. Se va a definir la concepción actual de la teología actual y la relación de esta con las tradiciones. Saludos para Joel Benjamín, que está conectado con nosotros. Y vamos a interpretar el movimiento eclesial en América Latina, insertarse y ser fiel al Evangelio y a la tradición contestataria, porque la teología es contestataria y propositiva. Saludos para Rosana, que está conectada ahí con nosotros ahí. Por eso estamos promoviendo el estudio del quehacer teológico, las ideologías del protestantismo, el protestantismo en América Latina y el Caribe, que hay que verlo también, que lo vamos a tocar también en el diplomado,
Este es un diplomado completo. La teología en la tradición católica romana, también lo vamos a estar tocando eso también, para que la gente tenga también conocimiento. Vamos a trabajar también las características de la teología católico-romana, el tema de las fuentes, recursos por la teología fundamental. Es un paquete completo que vamos a estar viendo. Y se va a trabajar también hacia una teología desde América Latina, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la teología tiene que ser una teología que afecte los diversos contextos, que nosotros podamos hacer reflexiones en los diversos contextos acerca del campo de la teología. Habla un glosario de términos, un vocabulario bastante amplio acerca del campo teológico, porque nosotros necesitamos hacer ese trabajo. Para la gente que se van conectando ahora, ya hemos definido que la palabra teología es de origen griego. La palabra teo significa Dios, y la palabra logo, estudio, ciencia, acción, verbo, cosa, asunto. De manera que la teología es el estudio acerca de Dios. Teología también es la reflexión crítica sobre la fe en Dios y sobre la historia de Dios con su creación. Entonces, esa reflexión crítica se va a hacer a partir de la fe vivida y celebrada desde una praxis eclesial y al mismo tiempo un contexto sociohistórico específico. La reflexión, el entendimiento, la teología es logos, palabras razonadas, es la fe que busca comprender, como expresó el teólogo occidental San Anselmo. Es decir, la teología busca comprender. La teología no es una cuestión caprichosa o irracional, sino una reflexión inteligente y razonada. Hacer teología implica dar razón de la fe, dar razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Dar razón de la fe que hay en vosotros. Y entonces eso lo hacemos a partir de Dios. Y esa fe, a partir de Dios, que es vivida, que es celebrada, se va a estar desarrollando en toda la teología cristiana. Saludos para Milesi, que está ahí conectada con nosotros ahí. Entonces, la fe es el fundamento de la vida del teólogo, de la teóloga, de la vida de la iglesia. Saludos para Laugi, que está conectada ahí con nosotros ahí. Tener fe es vivir guiado por la realidad del misterio de Dios. Es descubrir que el verdadero sentido de la vida, de la historia, de toda la creación, surge de la voluntad de Dios que se expresa en el reino. Saludos para Anderson, que está conectado con nosotros. Desde el reino. Por eso toda la teología debe ser evangélica en el sentido primigenio del término. Debe anunciar la buena y alegre noticia de Dios con nosotros, y de Dios con nosotros y Dios por nosotros. Amén, Anderson. Entonces, aquí queremos destacar que metodológicamente la teología es un acto segundo, como lo ha definido Gustavo Gutiérrez. Es decir, toda la teología, toda la reflexión teológica significativa solo viene después de ese acto primero. La fe vivida como compromiso con el reino de Dios y su justicia. Y en cuanto a la praxis eclesial, la reflexión teológica no es una tarea estrictamente individual. Es el esfuerzo de una comunidad de creyentes concreta que busca cómo vivir su fe en fidelidad al seguimiento de Jesús. Saludos para Grace, que está conectado ahí con nosotros ahí. Por eso la tarea teológica está al servicio de la vida y la misión profética de la iglesia, según la perspectiva del reino de Dios y su justicia. Entonces, por eso hablamos entonces de un contexto específico. La teología no es ni puede ser ciencia universal. La teología significa siempre en una palabra particular. Se habla de lo universal por los conceptos generales, por los conceptos universales, pero la teología se vive en una situación concreta. Por eso la teología latinoamericana, la liberación, es común afirmar que no existe teología desligada de la geografía, es decir, de contexto sociohistórico específico, porque cada contexto es único y es especial. Una cosa es hacer la teología desde África, desde la India, desde Europa, y otra cosa es hacer una teología latinoamericana, isleña, caribeña. Eso es distinto. Entonces la teología se desarrolla con base a preguntas básicas que surgen del contexto presente. Entonces la teología va a buscar darle respuesta ante los desafíos del contexto, es decir, que tiene que reportar
sus preocupaciones e inquietudes, hacerle pregunta al texto y que el texto nos dé respuesta, que el texto ilumine nuestra acción, que nos lleve a nosotros a tomar buenas decisiones, porque es muy fácil hacer teología desde la iglesia, pero hay que hacer teología desde la iglesia para la comunidad, porque tenemos que afectarlo con texto, en diálogo, porque el texto lo produce la comunidad. Aunque haya un personaje que está guiado, ese personaje pertenece a una comunidad. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos promover el estudio de la teología. Entonces, el día 5 de noviembre, el primer sábado de cada mes, aperturamos el tercer grupo de la licenciatura en teología. Las personas que van a participar pueden llamarme ahí, voy a poner mi número de teléfono acá y me escriben por WhatsApp, la gente interesada, para que puedan participar. Me pueden seguir también en nuestro canal de YouTube, Generación de Avivamiento y Reforma. En la noche vengo con un live después de las 10. Y mañana, día de mi cumpleaños, vamos a hacer un live también. Quiero celebrar el don de la vida con ustedes. Ahí me pueden seguir ahí, darle a la campanita para que reciban todas las notificaciones de nuestro contenido. Hay una preguntita que le voy a dejar a usted de ahí. Vamos a dar aquí una preguntita para que ustedes vayan reflexionando. La gente habla mucho de la gracia, pero no se ha puesto a reflexionar sobre la gracia. Vamos a tener que montar un diplomado. Ahí está la pregunta: ¿cómo hablar de gracia en medio de tantas desgracias? Vamos a poner a la gente a reflexionar. ¿Cómo hablar de gracia? Un saludo para Emily Contreras. Ahí les dejo la preguntita para que reflexionen. ¿Y cómo hablar de gracia en medio de tantas desgracias? Esa es la pregunta de reflexión. Recuerden, el 26 de octubre, diplomado de griego, los miércoles a las 10 de la noche. Si se unen 2 personas, le damos precio especial. Escríbanme. El día 5 de noviembre vamos a aperturar el tercer grupo de licenciatura en teología. Y el día 6 de enero iniciamos el diplomado más completo sobre historia de la iglesia. 8 meses de duración, $30 de inscripción, $40 la mensualidad. Habrá también certificado. Saludos para Juan de Dios Montero, está conectado hoy con nosotros. Juan de Dios, un abrazo, ya estoy terminando. Recuerden, esta noche después de las 10 tengo un live con ustedes. Estamos hablando sobre la reforma protestante y vamos avanzando y estamos trabajando. Así que bendiciones. Estoy motivando el estudio de la teología. No olviden que la teología es apasionada, pero sobre todo busca dar respuesta desde la iglesia local. Bendiciones, los espero esta noche. Saludos para Jairo, que está conectado ahí con nosotros.